y ya que se vayan incorporando los que quedan ahí fuera. Como os comentaba antes, ahora damos comienzo con la tercera mesa. En esta mesa vamos a hablar de mujeres en las mesas de negociación. Son mujeres, o sea, son las voces de las mujeres en procesos de negociación en diferentes territorios, en conflicto o en posconflicto. En primer lugar, tenemos con nosotras a Pamela Urrutia. Ella es chilena, pero lleva 10 años residiendo en Barcelona. Es investigadora del programa de conflictos y construcción de paz de la Escuela de Cultura de Pau, Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de especialización e interés incluyen conflictos armados, crisis sociopolíticas y procesos de paz en el norte de África y Oriente Medio, y la perspectiva de género en el análisis de conflictos y construcción de paz. Es coautora de Alerta, informes sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz y de negociaciones de paz, análisis de tendencias y escenarios, entre otras publicaciones de la ECP. Es licenciada en Información Social, Periodismo, tiene un posgrado en Comunicación de Conflictos y Paz y un máster en Relaciones Internacionales. Forma parte de la Women's International League for Peace and Freedom y de la Asociación Española de Investigación para la Paz. Pues os dejo con ella y que lo disfrutéis. Bueno, espero que se me oiga bien. Lo primero que querría hacer es agradecer la invitación. ¿Aquí? ¿No? ¿Sí? Vale. Agradecer la invitación a esta actividad, a las organizadoras que también se han portado muy bien con nosotras en todo este periodo previo de llegada a Sevilla. Y también a las compañeras que han ido compartiendo testimonio esta mañana. La verdad es que es un poco difícil continuar la sesión después de testimonios tan conmovedores, pero bueno, intentaré aportar lo que he venido a contarles desde aquí. Y creo que lo primero también que me tocaría hacer es explicar un poco desde dónde hablo, ¿no? La Escuela de Cultura de Pau es un centro de investigación para la paz, y eso significa que hacemos investigación para la paz, que es una disciplina que está comprometida con la transformación de conflictos desde la no violencia, y trabajamos también todo el tema de la perspectiva de género. En mi caso también eso lo compatibilizo con activismo feminista a través de WILF, como comentaba aquí la compañera, y que es una organización centenaria en todo el trabajo de feminismo y de paz. Decir que nosotros hacemos un trabajo también colectivo, o sea que todo lo que comentaré aquí sobre temas de procesos de paz y negociaciones también es parte de este fruto, de este trabajo que hago con las compañeras del equipo, y que tengo la suerte, de hecho, de trabajar con María Villellas, que es una de las principales expertas en temas de procesos de paz a nivel del Estado español, y que es de las personas con las que más he aprendido todo lo que sé en este ámbito, y explicarles un poco cómo va a ser cómo había pensado un poco la intervención. Haré como una panorámica general sobre temas mujeres, procesos de paz, y después hablaré con un poco más de detalle de dos procesos que conozco un poco más y que estoy más familiarizada, que son los casos de Siria y de Yemen, que quizás no son tan conocidos, pero que igual es una forma de saber cómo se están moviendo las cosas en ese sentido, ¿vale? Lo primero, yo creo, una reflexión previa y genérica sobre el tema de género y de conflictos, ¿no? Los conflictos no son neutros desde una perspectiva de género, no sé si se ve bien la diapositiva, pero la idea aquí yo creo que a rescatar es que las aportaciones del feminismo y de la investigación para la paz en este ámbito lo que han buscado es destacar que los conflictos no se hacen en un entorno neutro. Los contextos sociales, las expectativas de roles sobre mujeres y sobre los hombres influyen en cómo impactan los conflictos. Y sabemos que hay una serie de consecuencias de los conflictos que tienen un impacto diferenciado y muchas veces especialmente grave en las mujeres. Situaciones como la violencia sexual, como por ejemplo el desplazamiento forzado, son fenómenos que repercuten de una manera especial y muy significativa en las mujeres. Y eso nos lleva, por ejemplo, a tener en cuenta algunos datos que son el resultado de nuestras investigaciones y que permiten, por ejemplo, concluir que
de los 13 conflictos armados más graves en el mundo que estaban activos en el 2017, en 10 de ellos, en 10 de los 13, había situaciones graves de violencia sexual. En términos de letalidad, por ejemplo, sabemos que las mujeres no son las víctimas más directas de las hostilidades, de los enfrentamientos, pero sí que sabemos que se ven más afectadas por las consecuencias indirectas de los conflictos, y algunos estudios recientes están indicando que, por ejemplo, los conflictos repercuten en una reducción de la brecha natural de esperanza de vida que existe entre los hombres y las mujeres. Repercute de manera más negativa en las mujeres a largo plazo. En este sentido, yo creo que las aportaciones del feminismo en este análisis han dejado muy en evidencia que hay que tener en cuenta estos lentes de género, ¿no? Para poder preguntarnos de qué manera están afectando los conflictos a las mujeres, pero también preguntarnos qué mujeres, en qué roles han estado jugando, no generalizar y atribuir necesariamente algún tipo determinado de rol específico a las mujeres. Y también un concepto que a mí me parece muy relevante también desde una perspectiva de paz es un concepto que introdujo Cynthia Cockburn, en lo relacionado a un continuo de violencia, ¿no? Ella introdujo la idea del continuum de violencias para explicar que las mujeres viven en una situación donde enfrentan una serie de violencias previas, de desigualdades, que en periodos de conflicto armado o de guerra, formalmente declarado así, se exacerba, y que luego, si hay acuerdos de paz o un proceso de paz que concluye en un acuerdo de paz, no necesariamente culmina en un fin de la violencia para las mujeres, sino que muchas veces las consecuencias se agravan al final con el retorno de combatientes, con otro tipo de consecuencias, y por lo tanto vemos que si tenemos en cuenta esta mirada de género a la hora de analizar con conflictos, vemos que hay que tener en consideración muchos ejes, ¿no?, de análisis que nos permitan realmente dimensionar qué es lo que está pasando, ¿no?, con las mujeres, y que además es un continuum de violencias que no solo es desde la perspectiva temporal, sino que también desde la perspectiva de los espacios donde transcurre, ¿no?, del espacio privado y el espacio público donde transcurre esa violencia. Esta como consideración así un poco más general, me gustaría ahora un poco reflexionar sobre el tema del género y los procesos de paz, ¿no?, que es lo que nos trae el tema que tenemos que dedicar más atención en esta mesa. Lo primero es preguntarnos qué entendemos por proceso de paz. Nosotros desde la Escuela de Cultura Pau, la definición que tenemos está centrada desde una perspectiva muy general en todos los esfuerzos diplomáticos, políticos y sociales que están destinados a una transformación no violenta de los conflictos y que en la mayoría de los casos involucran negociaciones de paz. Pero ¿qué ocurre? Generalmente, y como bien señala Christine Bell, cuando en la práctica hablamos de procesos de paz, muchas veces lo que se nos viene a la cabeza son procesos donde quienes tienen mayor presencia y quienes participan más activamente son las élites políticas y militares, ¿no? Y parece que hasta que no hay hombres con poder involucrados en los procesos no hablamos formalmente de negociaciones de paz. Entonces, sí que podemos constatar y confirmar que se trata de un ámbito muy masculinizado, justamente porque tradicionalmente quienes tienen protagonismo en las mesas de negociación son los actores armados, ya sea grupos armados o el gobierno, pero otros actores sociales suelen quedar mucho más marginados de los procesos de negociación, y eso ha hecho que haya una persistente exclusión de las mujeres de estos espacios de negociación más formal. Se suma también que el ámbito de la mediación o de la facilitación de las negociaciones también es un espacio mayoritariamente masculinizado. Los principales mediadores, negociadores, enviados especiales de Naciones Unidas son en su gran mayoría hombres y que no necesariamente tienen ni formación ni sensibilidad en cuestiones de género, y por lo tanto hace mucho más difícil trasladar las preocupaciones o las prioridades de las mujeres a estos espacios.
A esto se añade también que generalmente cuando hablamos de procesos de paz, los elementos que tienen más visibilidad son los que transcurren en los espacios formales de negociación, ¿no? Lo que tiene que ver con los ámbitos políticos, diplomáticos, y no se tiene en cuenta esta perspectiva más amplia que incorpora también los esfuerzos sociales de los que han dado tan buena cuenta las compañeras en las mesas precedentes, ¿no? Las mujeres están involucradas en los esfuerzos para la construcción de paz de maneras muy diversas, en investigaciones sobre personas desaparecidas, vulneraciones a derechos humanos, facilitando espacios de diálogo entre comunidades enfrentadas, intentando mediar o facilitar treguas o cese el fuego de manera informal. Hay muchas de estas actividades que ellas desempeñan en un ámbito más bien informal, pero como resultado de esa marginación de los espacios formales principalmente, ¿no? Y por lo tanto, vemos que eso ha sido una constante, a pesar de que las mujeres también han sido muy activas en demandar una presencia en las negociaciones formales. Y de hecho, creo que era inevitable, si hablaba de este tema, mencionar el caso del sexto clan en Somalia, que quizás a algunas les viene a la cabeza este caso. En Somalia hubo un proceso de paz en los 90, 2000, y los principales representantes en estas negociaciones fueron los cinco principales clanes del país, que estaban dominados por hombres, y por lo tanto la consecuencia de eso era que los representantes de los clanes eran todos hombres. ¿Qué hicieron las mujeres somalíes del movimiento más activista por la paz? Decidieron conformar un sexto clan de mujeres para exigir su presencia en las negociaciones, y acamparon fuera del lugar donde se estaban celebrando las negociaciones como una manera de exigir una presencia. Y consiguieron entrar a las negociaciones, y de hecho algunas de las cosas que consiguieron que fueron decisivas en términos de géneros, como por ejemplo representación en algunas de las estructuras políticas que se definieron a posteriori. Por lo tanto, no es que las mujeres no hayan sido también activas en demandar esa presencia. Lo que pasa es que, lamentablemente, de manera sistemática, su participación no es la regla, siempre es objeto de disputa, ¿no? Hay una serie de consideraciones que parecen que no hacen obvio que tengan que estar presentes en las mesas de negociación. En ese sentido, quería, en el marco de esta presentación, también hacer referencia a cuáles son los principales obstáculos que se encuentran con las mujeres en la participación. Y podemos hablar de varias cuestiones, pero aquí me interesaba incidir sobre todo en estos 4 factores. Por un lado, la falta general de acceso al poder, en términos generales y mayoritarios. De hecho, si tenemos en cuenta algunas cifras de manera ilustrativa, vemos que en términos de, por ejemplo, mujeres embajadoras o mujeres en altos cargos de decisión, no suponen más de un 30-15% en función de según qué países. En el caso de España, por ejemplo, el 8% de las embajadas estaban lideradas por mujeres. Por lo tanto, eso nos ilustra, y otras cifras de estos ámbitos, que hay un desigual acceso al poder, y eso también repercute en la posibilidad de acceder a estos espacios de negociación formal. Por otro lado, está el tema de que muchas veces se impone esta visión o este estereotipo de las mujeres meramente como víctimas, y eso también influye en que no parecen como, o no aparecen ante el resto de actores como interlocutoras necesariamente válidas o con algo para aportar en las negociaciones, y de alguna manera se niega su capacidad de agencia, que no es incompatible con su condición de víctimas del conflicto. Por otro lado, y es que es una cosa muy práctica, tiene que ver con cuestiones de logística, de conciliación, de temas económicos. Muchas veces, cuando vemos el desarrollo de procesos de paz y de negociación en distintos contextos, nos encontramos con testimonios de mujeres que a lo mejor quisieran participar o quisieran estar presentes, pero las reuniones se celebran en horarios en que no son compatibles con sus actividades o con sus responsabilidades,
o muchas de las decisiones se toman en ámbitos de socialización en los que ellas no tienen la posibilidad de participar y por lo tanto eso acaba condicionando de una manera significativa su posibilidad de acceder a estos espacios formales de negociación. Y por otro lado, y también es muy relevante, tiene que ver con los recelos y con desconfianzas por parte de muchos actores que tienen la posibilidad de vetar su entrada a estos espacios. Muchas veces las mujeres, los grupos de mujeres que demandan esta presencia en espacios formales de negociación, son acusadas por otros actores como ser parte de élites, ser grupos que vienen con una agenda occidental o que no son representativas, o por el contrario, se dice, mira, es que en realidad no van a trasladar nada diferente a lo que van a plantear los hombres y por lo tanto se justifica eso como una cosa que hace innecesaria su presencia en las negociaciones. Hay incluso quienes argumentan que el hecho de que participen mujeres o actores de la sociedad civil puede tener efectos perjudiciales en la dinámica de las negociaciones, porque los temas que van a traer a la mesa no son los prioritarios para los actores de la élite y militares que están en la negociación y, por lo tanto, bajo ese argumento se ha excluido a las mujeres. Se me viene a la cabeza porque, de hecho, lo analizamos en el marco de un proyecto, por ejemplo, en el reciente proceso en Mali. Las mujeres malienses habían estado intentando reivindicar y presionar y algunos actores internacionales que estaban acompañando el proceso habían estado intentando facilitar su participación, pero se consideró que su presencia no era prioritaria o al menos que no correspondía en un primer momento y que como que ya se les incluiría más adelante, ¿no? Cuando el proceso ya estuviera encarrilado, pero no se ve como una condición indispensable, ¿no?, en las negociaciones. Nos vamos encontrando con este tipo de ejemplos lamentablemente. Por lo tanto, este tipo de obstáculos nos llega ahora a preguntarnos sobre cuáles han sido las justificaciones que se han dado más bien para el contrario, para incluirlas en las negociaciones de paz. Y aquí he hecho un poco un ejercicio aprovechando este libro que lo recomiendo muchísimo a quienes están interesados en este tema, es sobre las mujeres y las guerras, que tiene capítulos dedicados a los distintos aspectos y tiene uno específico sobre los procesos de paz. Y aquí el libro es de Carol Cohn y se llama Las mujeres y las guerras. Y en el capítulo dedicado a procesos de paz se plantea toda esta serie de preguntas de por qué tendrían que estar las mujeres y qué tipo de narrativa o discursos se han utilizado para justificar su presencia. Por un lado están estos discursos más esencialistas de que plantean de que las mujeres son más pacíficas por la naturaleza y que por lo tanto tendrían que estar presentes en las negociaciones por esta razón. Ya sabemos que este tipo de discursos son objeto de muchas críticas porque niegan muchísimas realidades de los roles que desempeñan las mujeres en las situaciones de conflicto y en las negociaciones de paz. No todas las mujeres participan o tienen iniciativas en términos de construcción de paz y hay muchas que han tenido roles como, por ejemplo, como combatientes, ya sea por decisión propia o porque las circunstancias las han coercionado y han tenido que acabar como combatientes, pero plantearse que esta es la justificación niega la diversidad de realidades que existen y que existen y que están presentes en las experiencias de las mujeres en los conflictos. Por otro de los argumentos ha sido el tema de que tienen como una legitimidad especial por el hecho de ser madres, ¿no? Y ahí recupero toda la reflexión súper lúcida que ha hecho Gloria sobre este tema, ¿no? Sí que es verdad que pareciera que este es un argumento muy recurrente porque muchos de los movimientos pacifistas de mujeres se han articulado en torno a la figura de las madres y de hecho muchas de ellas han utilizado esto para presionar por una mayor presencia en las negociaciones, pero hay que tener cuidado con que este argumento también tiene sus límites, ¿no? No solo porque excluye a las mujeres que no son madres, sino que también, como decía Gloria, muy importante porque tiende como a dejar en un segundo lugar, en un segundo plano, el tema de que son esencialmente actoras políticas y tienen algo que decir porque son sujetos políticos, ¿no? Otra de las justificaciones de por qué incorporarlas
a las negociaciones de paz tiene que ver con que sí tendrían que tener una participación porque son víctimas principales de la guerra, pero este enfoque lo que tiende es a intentar justificar la presencia de mujeres como una manera de dar espacio a todos los grupos vulnerables afectados por el conflicto, y también tiene sus limitaciones en el mismo sentido que lo anterior, ¿no? Que niega la capacidad de agencia de las mujeres. Y eso entonces me lleva a la conclusión de por qué no, en realidad, ¿no? O sea, y que es la misma explicación que da este libro, y que lo traía aquí porque recogía el testimonio de una mujer filipina que en las conversaciones que tenía con sus compañeros sobre la necesidad de que estuvieran presentes las mujeres en las negociaciones, les decía, les hablaba de por qué tenían que las mujeres asumir como la carga de la prueba, ¿no? De tener que demostrar por qué su presencia era positiva o no. Y entonces ella les decía, ¿cómo es que las mujeres deben asumir la carga de demostrar con pruebas que pueden marcar una diferencia, mientras que los hombres llevan tiempo convirtiendo nuestra situación de seguridad en un desastre? De nuevo, la respuesta antipática puede ser, bueno, no tenemos que marcar una diferencia. Como vosotros, tenemos derecho a estar aquí y punto. Que en realidad es la respuesta más lógica que existe, y que tiene que ver con que la participación de las mujeres en estos espacios es una cuestión de derecho humano. Las mujeres tenemos derecho a participar en todos los espacios políticos de decisión en el ámbito social. Y esto no es una cosa que no solo está reconocida en la Declaración está especialmente reconocida en la Convención Internacional contra la Discriminación de las Mujeres. Por lo tanto, se trata aquí de ser un derecho, de ejercer un derecho, ¿no? De estar en los espacios donde se va a decidir el futuro del posconflicto en muchos contextos, y porque son espacios en los que es muy relevante para construir la sociedad del futuro. O sea, por lo tanto, son espacios donde es muy relevante que las voces de las mujeres estén representadas. Y porque también es imposible pensar en una paz sin el 50% de la población, sin atender a las necesidades o a las experiencias que han tenido las mujeres del conflicto, y también a todo el trabajo que han hecho desde el punto de vista de la construcción de la paz, y que, como ha quedado en evidencia en los testimonios que hemos escuchado esta mañana, muchas veces está totalmente invisibilizado. Si no damos espacios para que este tipo de experiencias, estos trabajos en temas de memoria o de reconciliación lleguen a tener una visibilidad y lleguen a tener un reconocimiento, no se va a poder construir una paz sostenible en el futuro. Vale. Por intentar ir articulando también lo que tenía que decir, conectándolo un poco con algunas cosas que entiendo han visto las personas que están participando en el curso, ¿no? De las resistentes. Seguramente quienes han estado en este curso han estado más familiarizadas con todo el tema de la Agenda Internacional de Paz y Seguridad, con la Resolución 1325. No entraré en detalle en este tema, pero sí que yo creo que es importante destacar aquí que la Resolución 1325 de Naciones Unidas en el año 2000 lo que hace es marcar un punto de inflexión en lo que hace referencia a la participación de mujeres en paz y seguridad, y en los esfuerzos, sobre todo, de construcción de paz, y da pie al desarrollo de una agenda posterior que se ha ido construyendo con la aprobación de otra serie de resoluciones, pero que ha destacado desde el principio la necesidad de, por un lado, visibilizar los impactos de los conflictos especialmente en las mujeres y las niñas, pero por otro lado, reivindicar que las mujeres tienen el derecho a participar en todos los esfuerzos de prevención, transformación y resolución de conflictos, en todas las fases, en condiciones de igualdad y también de una manera significativa, o sea, no meramente en términos de números, sino que también que haya una influencia real, ¿no? El tema es que esta resolución que se aprobó en el año 2000 y que ha tenido, se supone que todos los Estados miembros de Naciones Unidas tendrían que estar comprometidos en su implementación, no ha dado pie a los cambios
que esperaríamos en el ámbito de paz y seguridad. Así, en términos generales, si bien no es posible decir que no ha habido algunos avances en este ámbito, porque efectivamente sí que ha habido una serie de avances relacionados con la creación de un lenguaje común, con la posibilidad de que las organizaciones de mujeres reivindiquen esta resolución la utilizan para poder pedir una mayor presencia en estos espacios. En términos así muy generales, la agenda lo que ha hecho es, por un lado, dar mucho más prioridad a temas que tienen que ver con la protección de las mujeres. Por eso, sobre todo, se ha desarrollado mucho en el ámbito de la violencia sexual. Y en ese sentido, de alguna manera, también va en línea con que este es el ámbito que refuerza más los estereotipos de mujeres como víctimas. Pero por otro lado, se ha instrumentalizado parcialmente por algunos de los actores militares y de seguridad que la han utilizado se ha utilizado para incorporar más mujeres a las Fuerzas Armadas y de seguridad. Entonces, claro, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil que promovieron el desarrollo de esta agenda, es una situación muy paradójica, porque esta resolución se promovió justamente desde una mirada de no violencia y de desarme, no para que fuera un instrumento para legitimar respuestas armadas en los conflictos, ¿no? Como decía de una manera muy, muy sabia mi compañera María Villellas, esta agenda se desarrolló para prevenir los conflictos y no para hacer las guerras con perspectiva de género, ¿no? O sea que lamentablemente, tal como ha evolucionado, no se ha dado prioridad a los temas que son centrales para las organizaciones que promovieron el desarrollo de esta agenda. Y el ejemplo más claro es el tema de cómo ha evolucionado el tema de la presencia de las mujeres en los procesos de paz desde la aprobación de la agenda, que lamentablemente 15 años después, según el informe que se hizo con el 15 aniversario de la resolución, sigue siendo uno de los aspectos menos desarrollados de esta agenda internacional. Algunas de las cifras, no sé si alcanza a ver bien allí la diapositiva, pero lamentablemente la falta de participación de las mujeres en el ámbito de la paz y seguridad, como les decía, es uno de los principales retos pendientes y no sé si se ven bien ahí las cifras, pero en términos generales las mujeres constituyen un porcentaje muy, muy, muy pequeño de los mediadores, ¿no? Los datos aquí que están ofrecidos son datos de Naciones Unidas desde los 90 hasta el 2017 y vemos que los mediadores, entre los mediadores de procesos de paz, solo un 2% eran mujeres. Solo un 5% de mujeres han actuado como firmantes en procesos de paz, después del análisis de una serie de acuerdos que se han alcanzado en este ámbito. Y las mujeres solo han constituido un 8% de las negociadoras, ¿no? Han formado parte de los equipos de negociación. Por lo tanto, vemos que a pesar de que hay esta agenda que se reconoce como un elemento muy positivo y que se supone que comprometería a los estados a su cumplimiento y a promover el desarrollo de estos temas a nivel también de organizaciones regionales e internacionales, la presencia de las mujeres sigue siendo extraordinariamente limitada. Los siguientes gráficos también lo dejan bastante en evidencia, lo que tiene que ver con, ahí no sé si se alcanza a ver, con las referencias a las cuestiones de género y a las mujeres en los mismos acuerdos de paz. Lo que, como ven ahí en naranja, apenas alcanzan a un 19%. ¿No? Y la referencia a la violencia de género, que yo es que no lo veo ni aquí en mi pantalla. Si alguien quiere o le interesa después esta gráfica, les puedo dar la dirección de dónde encontrarlas, porque pensaba que se iban a ver un poco más claras, pero bueno. Aquí también podemos ver la participación de mujeres en algunos de los procesos de paz en curso, negociaciones en curso, y como ven,
sigue siendo un porcentaje muy pequeño, muy poco, bueno, no está a la altura de lo que debería ser, y tampoco ni siquiera llega a algunas de las aspiraciones mínimas que demandan organizaciones de mujeres que generalmente tienden a exigir una representación mínima de un 30%, ¿no? Lo más preocupante creo que es que esta marginación persiste no solo y de manera principal por una cuestión de una vulneración de derechos, ¿no? de participación de las mujeres, sino que también, a pesar de la evidencia científica que se está empezando a acumular, de que los procesos de paz inclusivos tienen muchas más posibilidades, son mucho mejores que los procesos que marginan a sociedad civil y organizaciones de mujeres en general, ¿no? En los últimos años, investigaciones recientes que han estudiado varios procesos de paz indican que cuando hay una participación significativa de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil en general, los procesos son más sostenibles y más durables. Es mucho más probable alcanzar acuerdos y que estos sean implementados de forma efectiva, porque ya sabemos, y el caso de Colombia también es una prueba, que en los procesos de implementación también se van dando muchos retrocesos, ¿no? Pero cuando hay una presencia real o más destacada de mujeres, se ve que hay muchas más posibilidades de que ese acuerdo de paz evolucione de forma positiva. Y también la evidencia científica o la evidencia de estudios recientes lo que ha también constatado es que es mucho más fácil que los procesos de negociación superen momentos problemáticos o de estancamiento cuando hay más presencia de mujeres, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay una serie de evidencias, de investigaciones recientes que están apuntando a que no solo está el tema del criterio de justicia, ¿no? Sino que también todos los argumentos que se daban de que incorporar a las mujeres en estos procesos podía tener efectos negativos no son sostenibles, no se aguantan, ¿no? Las evidencias lo que están demostrando es que no es así, que por lo tanto nos ratifican aún más en la necesidad de que las mujeres tengan que participar de una manera significativa en estos procesos. No todo, eso sí, son malas noticias y en este sentido yo creo que, tal como se mencionó en la mesa anterior, el acuerdo todo el proceso de paz y las negociaciones y finalmente el acuerdo en el caso de Colombia son una experiencia que está siendo de referencia. Independientemente de todos los problemas que está teniendo ahora en el periodo de implementación, yo creo que sí que el caso de Colombia se ha erigido de una manera bastante indudable como un ejemplo de cómo la presión de las organizaciones de mujeres consiguieron incorporar una perspectiva de género en un proceso que se había iniciado totalmente de espaldas a la participación de las mujeres. Ha sido por la presión de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, que finalmente los principales actores que estaban negociando acabaron incorporando a mujeres en sus delegaciones y aceptaron la creación de este subcomité de género, que fue muy relevante a la hora de hacer una revisión de todo el acuerdo y de incorporar cláusulas que fueran relevantes desde una perspectiva de género. Por ejemplo, la necesidad de contar con una mirada de género en los procesos de DR, o, por ejemplo, que todo el tema de la violencia sexual no fueran delitos amnistiables, ¿no? Ese tipo de cosas que se consiguieron fueron gracias a este esfuerzo de estas organizaciones de mujeres que batallaron para tener una presencia en esto. Y por lo tanto, yo creo que sigue siendo como una de los acuerdos y de las experiencias que ofrecen más lecciones positivas y que pueden ser muy inspiradores para otros procesos que están aún en marcha.
Bueno, la compañera del Sáhara también luego explicará la experiencia del tema del Sáhara, pero creo que es muy significativo que en la ronda de negociaciones que se iniciaron en diciembre del 2018 que las delegaciones incorporaron una mujer tanto en la delegación de Marruecos como la del Frente Polisario, pero también destacaría también que ha habido incluso también otras iniciativas, en el caso de la organización en la que les comentaba que participo, que es WILF, dos activistas saharauis que viven aquí en España y que están muy sensibilizadas con el tema saharaui, viajaron a Ginebra, hicieron llegar una carta al enviado especial de Naciones Unidas, que está a cargo de mediar entre las delegaciones, y que una carta en la cual también destacaban la importancia de incorporar mujeres no solo como representantes de las delegaciones, sino que también escuchar a otras mujeres saharauis de otros espacios que también tienen cosas que decir, ¿no? Seguramente luego en la siguiente mesa, que lamentablemente no podré estar, pero se podrá ahondar un poco más en ello. Me gustaría entonces ahora entrar un poco a explicar los casos de Siria y de Yemen, porque creo que igual son casos que no son tan conocidos, no son tan mediáticos respecto a la presencia de mujeres, pero que creo que comparten varios elementos en común y que es interesante comentar. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, brevemente sobre el tema de Siria y de Yemen. No me da tiempo aquí para explicar de qué van los dos conflictos, pero solamente de una manera breve sí que destacar que son en ambos casos conflictos armados que tienen tienen origen en el proceso de revueltas que se dieron en la región a partir del 2011 principalmente, y que fueron revueltas contra regímenes autoritarios que acabaron derivando en conflictos armados de alta intensidad, ¿no? Recordemos que Siria es un caso donde se calcula que han muerto más de 500.000 de personas desde el inicio del conflicto, que es el principal motor de la crisis de desplazamiento forzado a nivel mundial y de que estemos en los peores niveles desde la Segunda Guerra Mundial. Para que se hagan una idea, la mitad de la población de Siria se ha tenido que ir de sus hogares a consecuencia del conflicto. La mitad de ellos han logrado salir del país, pero hay otros millones de personas que se han tenido que mover dentro de las fronteras de Siria. En el caso de Yemen, Yemen es a día de hoy la peor crisis humanitaria a nivel mundial y es una crisis que transcurre de una manera totalmente invisibilizada. O sea, de seguro que han escuchado más sobre Yemen y Arabia Saudita a propósito del periodista asesinado en el consulado en Estambul, que no por la responsabilidad de Arabia Saudita como parte en el conflicto armado en Yemen y que están directamente vinculadas con el tema de la hambruna que padece el país y de todas las consecuencias para la población civil. Pero bueno, un factor común que también tienen ambos casos es que las mujeres tuvieron un papel muy destacado en las movilizaciones contra los regímenes autoritarios en la primera fase de las revueltas, antes de que se vieran un poco eclipsadas por las dinámicas de militarización. En todo el movimiento, de la fase más de movilizaciones pacíficas, hubo una participación muy activa de mujeres, y las mujeres también han continuado teniendo muchas iniciativas en el ámbito de la construcción de paz, ahora después de que se iniciara o que los niveles de violencia ya permitieran que ambos contextos fueran considerados como conflicto armado. Pese a toda esta experiencia y a todas estas iniciativas que han estado desarrollando, en ambos casos, como veremos, la tónica ha sido que, a pesar de que ha habido algunas iniciativas destacables, han sido, en términos generales, excluidas de los procesos de negociación formal. Vamos a partir entonces ahora, les haré un poco más de reflexiones sobre el tema de Siria.
En el caso de Siria, yo creo que destacaría que en términos muy generales existe un poco la visión de que a lo mejor era un país con una situación de desigualdades de género, de discriminación de género menos grave que en Yemen, en el sentido de que tenían mayor participación en el ámbito laboral, tenían mejores niveles de alfabetización, tenían reconocido el derecho a voto, pero a nivel general persistían una serie de prácticas discriminatorias basadas en género y las actividades de grupos de mujeres y de derechos humanos estaban condicionadas también por el entorno represivo del régimen, al igual que las actividades del resto de la oposición en general. Eso no fue obstáculo para que muchas mujeres se involucraran en el proceso de revueltas y para que luego que se estallara el conflicto participaran en distintas iniciativas de construcción de paz y de promoción de los derechos humanos, como varias de las que están aquí en la fotografía, y que por explicarles algunas de sus casos para ver también un poco las consecuencias que tienen para ellas haberse involucrado en esta lucha, ¿no? En la primera fotografía, quien aparece con su marido es Samira Khalil, que es una activista por los derechos humanos que junto a Razan Zeitoune, que es la que está en la fotografía más abajo, habían estado documentando los abusos a los derechos humanos en el marco del conflicto, pensando también a futuro que esa información fuera relevante para los procesos de justicia transicional. Y ambas fueron secuestradas hace varios años por un grupo armado de línea más radical y no se sabe su paradero hasta ahora. Hay muchas otras activistas que han sufrido más represión por parte del régimen de Bashar al-Assad. En el caso de la otra mujer que aparece en la fotografía, que Zaina Erhaim es su nombre, esta es una activista que ha tenido que exiliarse de su país, pero que desde fuera lo que ha hecho es todo un trabajo de formación a distancia de mujeres para que fueran capaces de actuar como periodistas en terreno y narrar lo que estaba pasando para poder obtener información fiable de lo que ocurría y tener un poco más de datos para contrarrestar las visiones del régimen sobre lo que estaba pasando. Ellas son solo algunos ejemplos de diversas otras iniciativas que se han impulsado y que han estado lideradas por mujeres. Les recomiendo este informe si es que a alguien le interesa. Es un informe que recopila distintas iniciativas en las que han estado participando mujeres sirias en todo el conflicto y que casi nadie habla de ellas, pero se han visto involucradas en esfuerzos de intentar mediar treguas locales, por ejemplo, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Han estado también involucradas en muchas iniciativas para intentar prevenir la captación de menores por parte de los grupos armados, que es otra manera también de actuar en términos de prevención de conflictos y de construcción de paz. Han estado muy involucradas, como les decía, en los casos anteriores en la documentación de abusos y también en la difusión de narrativas que intentaran combatir la sectarización que se fue utilizando y explotando en el marco de este conflicto y que sabemos que no era un elemento determinante en la génesis del conflicto, pero que sí fue aprovechada y explotada por los actores para radicalizar las posiciones de los distintos actores militares. Como les decía, estas actividades que ellas han desarrollado no han tenido un correlato en términos de una presencia significativa en los espacios más formales, que se activaron sobre todo a partir de los esfuerzos de mediación que han estado liderados por Naciones Unidas. No sé si les sonará, pero seguramente habrán oído en noticias o medios de comunicación sobre el proceso de Ginebra, que es el proceso que ha estado liderando Naciones Unidas en este tema. Se activó a partir del 2011 y la verdad es que ha habido varios enviados especiales de Naciones Unidas que han intentado favorecer una salida política al conflicto, pero sin éxito hasta ahora. Las mujeres... aprovechando que la primera declaración que se hizo para activar este proceso reconocía la necesidad de que las mujeres participaran en cualquier instancia de transición política, lucharon y demandaron una participación de como mínimo un 30% en las negociaciones.
Durante varios años esa cifra les fue negada, no tuvieron posibilidad de acceder, y a partir del 2016 lo que sí que se activó fue un esquema especial, un esquema diferente, que es el llamado, es como un consejo consultivo de mujeres sirias, que algunas de ellas aparecen en la fotografía que aparecen en la diapositiva que tengo a mi espalda, y que opera como un grupo asesor directo del enviado especial de Naciones Unidas para Siria, que es quien coordina las negociaciones, ¿no?, que están intentando mediar. No participa directamente en las negociaciones, pero sí que tiene este rol consultivo, ¿no? En paralelo, las delegaciones negociadoras fueron incorporando un poco más de representación de mujeres en sus equipos, pero no se ha llegado aún ni de lejos a la representación mínima de 30%, que era lo que demandaban algunas organizaciones y que también exigen que haya una participación de una delegación de mujeres independientes de las delegaciones más formales del gobierno y de la oposición. En ese sentido, yo creo que es innegable reconocer que la posibilidad de incidencia de estas mujeres que se han acabado involucrando en este espacio más formal también ha tenido como condicionante la escasa posibilidad de acción que ha tenido el propio enviado en la hora de activar un proceso significativo, ¿no? Ya sabemos que al final, en lo que tiene que ver con el conflicto armado en Siria, son muchos los actores regionales e internacionales que tienen intereses y que están proyectando y bloqueando de alguna manera cualquier salida al conflicto, y por lo tanto eso también ha acabado condicionando el margen de influencia que tienen estas mujeres. Eso no obsta para que ellas continúen trabajando. De hecho, aquí quería destacar sobre todo la iniciativa Families for Freedom, que es una agrupación de mujeres que lo que ha hecho es reivindicar que el tema de las personas detenidas y desaparecidas en el marco del conflicto sea uno de los temas prioritarios de las negociaciones. Han estado presionando, se han reunido con el enviado especial, ha intentado trasladar este eje a las negociaciones y continúan batallando por el tema de la memoria, ¿no? De hecho, una de las representantes viene a una actividad sobre memoria histórica el próximo fin de semana a Barcelona, y yo creo que será muy interesante ver cómo ellas también están utilizando este tema de la memoria como forma de resistencia, ¿no? Como nos recordaba Marta en el caso de Colombia, vemos que también en el caso de Siria hay organizaciones que están intentando ya que los procesos formales no están operando de una manera adecuada, ser ellas las que están intentando impulsar iniciativas para que el tema de la verdad y de la justicia no se aparque de una manera indefinida, y que cuando a lo mejor estén las condiciones para darle una mayor visibilidad política a este tema, hay un trabajo, ¿no? Aquí, por lo tanto, siguen siendo organizaciones que tienen que tener mucho apoyo de nuestra parte. Paso ahora de una manera más directa al caso de Yemen, porque creo que también es de los casos menos conocidos, pero donde también vemos que se acabaron articulando algunos mecanismos que pueden ser de interés. Al igual que en Siria, en el caso de Yemen también vimos una participación de mujeres en todo el proceso de revueltas. De hecho, no sé si les suena la mujer de la foto, ella es Tawakkul Karman, es una mujer activista yemení que recibió el Premio Nobel de la Paz justamente por su labor en el marco de las revueltas y por la defensa de los derechos de las mujeres y de la participación de las mujeres en la construcción de paz. Entre paréntesis, es muy llamativo que ese año el Nobel de la Paz se lo dieron a ellas y a dos activistas liberianas. Que comentábamos en nuestro grupo de WILF que parece que no fuera suficiente cuando hay que premiar a una mujer, solo a una mujer, y tuvieron que premiarla a tres, que me parece muy bien, ¿no? Pero que al final nos acaban trasladando ese mensaje, ¿no? Como que parece que una sola mujer no es suficiente, entonces premiemos a tres, ¿no? Bueno, en fin. En el caso de Yemen es menos conocido, pero el proceso de revuelta en este país fue el único que dio paso a un proceso de transición política en los primeros años. Y en el marco de este proceso se activó una conferencia de diálogo nacional
donde las mujeres tuvieron una participación muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta las resistencias que había y los obstáculos que encontraban de manera histórica para la participación, porque Yemen es un país que suele estar, cuando uno ve los indicadores de inequidad o desigualdad de género, en los últimos puestos, sino en el último puesto de la lista. Pero de una manera muy positiva, las presiones de las organizaciones locales de mujeres y el apoyo y presiones de la comunidad internacional favorecieron esta participación de tal manera que en esta conferencia de diálogo nacional se exigió a todas las delegaciones que tuvieran un mínimo de 30% de mujeres y además se creó un grupo especial de mujeres, una delegación especial de mujeres. A ver, el proceso en sí contó con muchos problemas y muchos obstáculos, algunos de ellos muy graves. De hecho, la resistencia que participaran mujeres en este proceso era tal que muchas de ellas recibieron amenazas de violencia y bueno, recibían insultos y tenían que enfrentar campañas de difamación en Internet por el hecho de participar en un espacio así. Y también desde una perspectiva más procedimental, porque se cuestionaba un poco los mecanismos de elección de por qué estaban presentes determinadas mujeres allí y no otras, ¿no? Que también es algo que ocurrió en el caso del grupo que se configuró en Siria. Este grupo asesor del enviado especial de Naciones Unidas también ha recibido algunas críticas sobre por qué están allí unas y no otras, ¿no? Que son cuestiones que también a veces surgen, ¿no? En el marco de estas discusiones. Pero sí que es significativo que ellas consiguieron sortear todos los obstáculos como preexistentes y tener una presencia en este proceso. ¿Qué pasa? Lamentablemente, este proceso acabó de una manera artificial porque tenía que dar paso a la elaboración de una nueva constitución, pero el país se vio afectado por una nueva escalada del conflicto a partir del 2015, con la implicación ya más directa también de Arabia Saudita, y eso ha derivado en que finalmente muchas de las cosas que se tenían que implementar como resultado del trabajo de la Conferencia Nacional no se acaban llevando a cabo. Y entonces, a día de hoy, las mujeres yemeníes lo que están haciendo es exigir una presencia en las negociaciones que se han vuelto a reactivar, sobre todo a finales del 2018, pero bueno, un buen ejemplo de la falta de participación es que el acuerdo que se aprobó, el acuerdo de Estocolmo a finales de año para el proceso de yemení, no tiene ninguna referencia ni a género ni a mujeres, y que lo que se ha conseguido es crear también como una especie de mecanismo similar al de Siria, un comité consultivo más bien de carácter técnico que asesora directamente al enviado especial de la ONU y que es como una manera indirecta de, si bien no están presentes en la mesa de negociación, es un espacio para que trasladen algunas consideraciones que son relevantes desde la perspectiva de género y de experiencias de las mujeres. Y en paralelo, las mujeres de distintas organizaciones de la sociedad civil siguen subrayando los impactos desproporcionados que está teniendo este conflicto. Por ejemplo, más del 75% de las personas desplazadas internas son mujeres y menores de edad, como resultado de la violencia, y se han agudizado algunas prácticas como, por ejemplo, el matrimonio infantil, que ya era una situación prevalente en Yemen y que se quería corregir y era una de las recomendaciones de la Conferencia de Diálogo Nacional, pero en un contexto de empobrecimiento muchas familias han acabado recurriendo a esta práctica como resultado, como una consecuencia más del conflicto, ¿no? Por tanto, ya por ir en la parte más final de la presentación, creo que es muy relevante tener en cuenta que sortear los obstáculos para la participación efectiva de mujeres todavía requiere mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de apoyo, no solo a las organizaciones de mujeres, sino que también incluso en cuestiones económicas o logísticas que faciliten su presencia en estos espacios, sea cual sean los formatos que se encuentren para asegurar que tienen una voz, ¿no? En ese sentido. Me gustaría ahora, de hecho, antes de cerrar, enseñarles un pequeño vídeo que ha elaborado ICANN, que es una organización que trabaja también por los derechos de las mujeres. Son 5 minutos, pero me parece que sintetiza muy bien. Ay, ahora no lo veo.
sintetiza muy bien todo el tema de por qué se tienen que incluir a las mujeres y de qué manera, ¿no? No sé si podemos ahí bajar el escritorio. Ahí sí. Ahí, sí. Ya veremos el volumen. Las guerras de hoy son más complejas que las de antes. La diversidad de los actores hace poco realistas las negociaciones convencionales por la paz de dos partidos. Necesitamos un cambio de paradigma, de ver la pacificación como un proceso militar político de compartir el poder, a verlo como un proceso social de compartir la responsabilidad, de limitar a las negociaciones con actores armados, a invitar a los actores de la paz, especialmente a las pacificadoras, porque cuando se incluyen las mujeres y la sociedad civil, la paz es 54% más probable de ser sostenible. La ONU ha estado de acuerdo con las políticas nuevas desde el año 2000, pero ni la ONU ni muchos gobiernos han cambiado sus prácticas suficientemente. Debido a que los grupos en conflicto no quieren que las mujeres estén presentes, dicen que la exclusión de mujeres es cultural y que las cuestiones militares y de seguridad son técnicas e irrelevantes a las pacificadoras. Ponen en duda su legitimidad y dan a ellas por perdidas, o solo nombran a mujeres quienes van a conformarse y distanciarse de las mujeres sobre el terreno. Y los mediadores tienen miedo de hacer olas. Pero la exclusión de mujeres de las conversaciones de paz no es cultural. Si fuera cultural, sería diferente de un país a otro. La exclusión es la misma en todas partes, porque los que están presentes en la mesa quieren limitar el poder por beneficios personales, en vez de compartir la responsabilidad de reconstruir la sociedad, y las pacificadoras les desafían a hacerlo. Los acuerdos de paz no deben beneficiar a un grupo sobre otro grupo. Los acuerdos buenos crean un plan de acción para el futuro de una sociedad entera y por eso la inclusión es importante. Si las mujeres y minorías no están representados en la mesa, su futuro puede estar sobre la mesa. Pero nosotros sabemos cómo asegurar la inclusión. Formular la inclusión de las mujeres como una manera de aumentar la legitimidad de los grupos en conflicto. Proveer delegados con sesiones informativas de género sobre los problemas a mano y establecer una cuota. Si no hay mujeres apuntadas, esos asientos permanecen vacíos. En la conferencia del Diálogo Nacional de Yemen se les obligó a 1/3 de sus delegados a ser mujeres y en Sudáfrica se les obligó a la mitad de sus delegados. Rechazar el argumento de que las mujeres no son cualificadas preguntando las cualificaciones de los hombres en la mesa. Ser violento no debe ser el único billete para las conversaciones. Sugerir criterios para incluir a las mujeres y la sociedad civil basados en su compromiso con los derechos humanos y no la violencia. Y su experiencia en servicio y sectores diversos como la mediación, desarmar a los combatientes, la reconciliación y la provisión de socorro. Reunir a las mujeres de todos los partidos para desarrollar prioridades compartidas y para salvaguardar los derechos. Mandar el enviado para implementar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Incluir a las mujeres desde el principio e invitarlas a dirigirse a las reuniones internacionales. Y apuntar a un asesor experimentado de género desde el principio. El mediador puede establecer un grupo asesor de expertas de la sociedad civil para aconsejar a él o ella. Hay suficiente precedencia para desarrollar y mejorar. Las mujeres saben mucho sobre los problemas locales de seguridad, como las áreas con minas terrestres y las amenazas a los civiles. Algunas mujeres son propias combatientes armadas.
Las mujeres pueden ser valores grandes y ayudar a monitorizar a ceses de fuego, construir confianza y reducir la violencia sexual. Los grupos de mujeres protegen y proveen para sus comunidades. Las mujeres y la sociedad civil humanizan los efectos de la guerra y la violencia perpetrados por los dos lados. No podemos terminar la guerra sin los grupos en conflicto. Tampoco podemos construir la paz duradera sin los actores pacíficos. Los dos son necesarios. Ninguno es suficiente solo. Bueno, acabo por atribuir todos los créditos aquí a ICANN y decir que este vídeo está originalmente en inglés, por eso la traducción a veces es un poco rara y hay algunos problemas de ortografía, pero está disponible en la web y hay varios otros recursos de este tipo que yo creo que son súper interesantes y útiles para ver desde una manera gráfica distintas temáticas que tienen que ver con género, procesos de paz, justicia transicional, etcétera. Y bueno, acabar solamente con esta reflexión que creo que tiene mucho sentido que se hace aquí al final también respecto a que no es posible pensar en una paz sostenible sin participación de mujeres, no es posible pensar en sociedades genuinamente democráticas si no se tiene en cuenta la capacidad de agencia de las mujeres, las experiencias, lo que tienen que contar, lo que tienen que decir, las prioridades que tienen que fijar en el ámbito de paz y seguridad. Y bueno, esperemos que esta agenda internacional y una creciente concienciación sobre esta temática pueda permitir que veamos procesos en los que realmente se vea más efectiva una participación de mujeres en procesos de paz y en negociaciones formales. Gracias. Bueno, darle las gracias a Pamela por esta intervención tan importante y tan interesante. Que las mujeres estén presentes en todos los ámbitos es algo totalmente necesario a día de hoy. Bueno, voy a ceder el turno de palabra, pero muy breve para que podamos cumplir con el tiempo establecido. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Quería preguntarte, Pamela, en relación a la comisión que se montó en el proceso de paz sirio, la Comisión de Mujeres, que es una comisión asesora del enviado, entendido, ¿no? Creo que he leído que tuvo también algunos problemas en la constitución de la comisión porque había partes que no se sentían representadas. No sé si esto es así y que ahora mismo lo que estás planteando, que en estos conflictos estas comisiones solamente están promovidas desde las Naciones Unidas y solamente tienen un papel hacia Naciones Unidas, ¿no? Bueno, te refieres al Consejo Asesor, ¿no? Este consejo, efectivamente, este Consejo Asesor se creó después de estas presiones que hubo de organizaciones de mujeres sirias que estuvieron muy arropadas por otras organizaciones internacionales de mujeres, y en ese sentido quizás algo que me faltó enfatizar más en lo que había mencionado previamente es que en muchos contextos se ha identificado que cuando hay una participación significativa es porque hay grupos de mujeres locales que han tenido también el apoyo a nivel internacional. Este apoyo internacional es muchas veces muy importante y determinante para poder hacer avanzar las demandas, ¿no?, de las organizaciones locales. En el caso de Siria se promovió la creación de este consejo y se nombraron a 12 personas que se supone que son representativas del amplio espectro de la sociedad siria. De hecho, hay una representante de un partido, un sector más islamista, hay representantes más vinculadas con el régimen de Bashar al-Assad. De hecho, es el único espacio donde hay una participante kurda, porque en general en todo el proceso, Turquía, que es uno de los actores determinantes en las dinámicas del conflicto, ha vetado consistentemente cualquier participación de una delegación kurda, pero en este espacio sí que había una delegada kurda. Pero sí que hubo cuestionamientos de otras organizaciones de mujeres de Siria respecto a que finalmente
fueron seleccionadas a partir de la propuesta de algunas organizaciones, pero no fue un proceso en el que pudiera haber mucha participación de otros actores y por lo tanto también ha recibido críticas. Ha recibido críticas también por parte y eso, a ver, eso también es no estoy diciendo que no sea válida las críticas a la falta de representatividad, porque sí que es verdad que en el caso de Yemen también se cuestionaba de que hasta qué punto las mujeres que habían sido seleccionadas eran demasiado representantes de la élite yemení, pero no estaban necesariamente conectadas con realidades en terreno. Son críticas que pueden ser válidas en algunos casos, pero también es cierto que a veces estos espacios tienen que ir como en paralelo con el potenciamiento de otras iniciativas, ¿no? Porque cuesta ir encontrando mecanismos en terreno para intentar favorecer la participación y que también son espacios que sabemos que a priori pueden generar algunas resistencias en sociedades que están muy polarizadas o muy enfrentadas, ¿no? O sea, me viene también, por ejemplo, ahora a la cabeza la experiencia de Ahotsak, que es una experiencia que se dio en el País Vasco y que también reunió a algunas representantes del Partido Socialista, de Batasuna, y que dentro de sus respectivos partidos entornos también algunas de ellas acabaron siendo señaladas como un poco de ir por libre o traidoras, que bueno, siempre está la posibilidad de que se acabe señalando a mujeres que participan en estos espacios de determinada manera. Seguramente que son mecanismos perfectibles, ¿no? Pero sí que son espacios que han sido innovadores en la medida que han intentado crear un espacio para trasladar algunas de las prioridades o intereses de las mujeres. Pero, como decía, han ido transcurriendo en paralelo a otros mecanismos que se han intentado facilitar. En el caso de Yemen, por ejemplo, se ha creado este comité técnico, que son unas 8 mujeres, pero en paralelo el enviado especial ha recibido a mujeres de organizaciones o plataformas de la sociedad civil que han trasladado sus preocupaciones. Otra cosa es que los mediadores sean sensibles, ¿no?, a este tema y que tengan una voluntad real de hacerlas partícipes. En el caso de Staffan de Mistura, que era el que estaba a cargo de Siria, se le ha reconocido que sí que ha intentado visibilizar de una manera más sistemática de que tenía que haber mujeres en las negociaciones. De hecho, él fue el que abrió el espacio para que participara este consejo asesor, se ha reunido con distintas organizaciones y en algunas de las fases de negociaciones que hubo, obligó a que fueran las mujeres las que hicieran como la primera intervención, como una forma de destacar que ellas tenían que estar. ¿Qué es lo que pasa? Que las negociaciones de Siria también han sido muy sui generis, porque se han reunido las delegaciones en Ginebra, pero entre ellas en ningún momento había un contacto directo. Siempre era el enviado el que se reunía con distintos representantes, pero no hubo en ningún momento un encuentro directo porque no estaban en disposición de reconocerse como adversarios en la mesa, ¿no? Todavía son negociaciones que en la práctica no tuvieron ningún contacto directo, que suele pasar en algunos procesos, ¿eh? Pero bueno, son de estas cosas de que yo creo que parte de la investigación que se está haciendo ahora recientemente sobre el tema de género y procesos de paz está incidiendo mucho en el tema de cuáles son las modalidades de participación y está poniendo el acento en que más que la presencia en términos numéricos, lo que se tiene que garantizar es que haya una capacidad de incidencia real y que a veces las modalidades de participación para esa incidencia no necesariamente son el 50% de las delegadas, sino que a veces otro tipo de estructuras que puedan acabar facilitando una mayor presencia de los temas de género y de derechos de las mujeres y de equidad en el marco de las negociaciones. Es muy interesante todo ese tema. Pero está también en evolución, ¿eh? Es un tema que creo que todavía tiene mucho potencial de desarrollo porque nos obliga también a nosotras a reflexionar sobre cuáles son los espacios. También, y eso también me había olvidado comentar, se han ido desarrollando muchas redes de mujeres mediadoras en los últimos años. Red de mujeres mediadoras del Cáucaso, de países de la Commonwealth, red de mujeres en África, que al final son también vías de
contrarrestar las narrativas que dicen no hay mediadoras disponibles o no hay expertas en género disponibles. No, sí que hay, y están en red y están aprendiendo de experiencias de otros lugares, y por lo tanto de alguna manera desafiar las justificaciones que se dan para no darles presencia también en los roles de facilitación de los procesos de paz. Sí. Bueno, vamos un poco tarde, entonces vamos a dar por finalizada esta intervención. Darles las gracias de nuevo, Pamela. Y nada, deciros que vamos a hacer un descanso para la comida. A las 4 continuamos con la mesa. La comida es aquí abajo, me dicen, que está todo preparado abajo. Y a las 4 seguimos con esta tercera mesa, con la ponencia de Fatma El Mehdi y Verónica López. Y nada, que aprovechéis. Muchas gracias de nuevo, Pamela. Gracias.